Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que dará mucho de qué hablar, especialmente para quienes siguen la política colombiana. Sí, definitivamente. Se trata de una encuesta encargada por la derecha que ha generado controversia por sus revelaciones sobre la popularidad de Gustavo Petro y su posible camino hacia la reelección en 2026. Una encuesta que además fue realizada por la prestigiosa firma colombiana Inbamer, la misma Inbamer que trabaja con los principales medios de comunicación del país. Pero en esta ocasión fue subcontratada por una empresa estadounidense. Lo que la hace aún más interesante es que algunos de sus hallazgos contradicen la narrativa que comúnmente vemos en la prensa. Totalmente. Podríamos decir que tenemos dos versiones de la realidad, la que nos presentan los medios y la que revela esta encuesta filtrada. Bueno, empecemos por el principio. ¿Cómo llegó esta encuesta a la luz pública? Fue a través del periodista Wally quien la reveló en Twitter. Al parecer, la encuesta fue encargada por una candidata de la derecha. Se especula que podría ser María Fernanda Cabal o Vicky Dávila. Ambas, por supuesto, conocidas por sus críticas a Petro. Ya veo. Y ahora la pregunta del millón. ¿Qué dice la encuesta que ha causado tanto revuelo? Lo sorprendente es que la encuesta muestra un apoyo a Petro mucho mayor del que se podría esperar, mucho mayor al que proyectan los medios. De hecho, la encuesta señala un apoyo considerable entre los jóvenes y también en las comunidades rurales y en las regiones del Caribe y el occidente de Colombia. Interesante. Esto considerando que muchos medios de comunicación lo pintan como un presidente impopular. Podríamos decir que hay un sesgo en la forma como se informa sobre su gobierno. Es una posibilidad que no podemos descartar. Y aquí es donde entra el rol de Inbamer. Recordemos que esta firma realiza encuestas tanto para medios colombianos como para esta empresa estadounidense. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Bueno, se ha especulado que Inbamer podría estar manipulando los resultados de las encuestas para los medios colombianos. Manipulando. Sí, seleccionando las muestras y las regiones de forma estratégica, para proyectar una imagen diferente a la realidad. Es decir, que estarían presentando dos caras de la misma moneda. Exactamente. Y se cree que con la firma estadounidense, al estar en juego el prestigio internacional de Inbamer, la encuesta se realizó con mayor rigor, ofreciendo una imagen más precisa del apoyo real a Petro. Wow, esto nos deja con muchas preguntas. ¿Cómo reaccionó Petro a esta revelación? Bueno, Petro no se quedó callado. En un trino señaló la discrepancia entre la encuesta filtrada de Inbamer y las que se publican en la prensa, sugiriendo un intento deliberado de socavar su imagen. Claro, si los resultados hubieran sido desfavorables para él, dudo que la derecha los hubiera mantenido en secreto. Es una buena observación. Y además, Petro aprovechó la ocasión para resaltar el apoyo que mantiene entre los jóvenes, el apoyo entre las comunidades rurales y los sectores populares, a quienes él considera la base de su proyecto político. Es decir, reconoce que no tiene el apoyo de las clases media y alta, pero confía en la fuerza de su base. Así es. Y este punto nos lleva a una discusión más amplia sobre el papel de los medios de comunicación en la construcción de la opinión pública. Me interesa mucho ese punto. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre eso? El periodista Víctor Grosso ha señalado que a pesar de la narrativa negativa que se difunde en algunos medios, la economía colombiana está mostrando un buen desempeño bajo el gobierno de Petro. O sea que podríamos estar frente a una percepción distorsionada de la realidad impulsada por ciertos sectores de la prensa. Es una posibilidad. Y lo irónico es que, como lo señaló Grosso, se necesitó una potencial crisis internacional que involucró a Petro y a Donald Trump para que algunas figuras de los medios reconocieran los indicadores económicos positivos. Es curioso cómo a veces se necesitan situaciones extremas para que se hable de los logros. Así es. Pero volviendo a la encuesta, creo que es importante analizar las posibles implicaciones de estos hallazgos para las elecciones presidenciales de 2026. Sí, hablemos de eso. Aunque Petro ha dicho que no buscará la reelección. Exacto. Pero la encuesta sugiere que sería un contendiente fuerte si cambiara de opinión. Y el hecho de que la candidata de la derecha haya ocultado la encuesta sugiere que existe una preocupación por la fuerza potencial de Petro y la necesidad de controlar la narrativa en torno a su presidencia. Entiendo. Entonces, si analizamos la encuesta a fondo, hay algunos puntos que realmente llaman la atención. Por ejemplo, la encuesta revela que Petro tiene un apoyo mayoritario entre los jóvenes, en las zonas rurales y en el Caribe y el occidente del país. Sí, y esto desafía la narrativa que a menudo presentan los medios tradicionales que tienden a enfocarse en las opiniones de las clases media y alta de las grandes ciudades, especialmente Bogotá. Exacto. Y esto nos lleva a la pregunta de si las encuestas que solemos ver en los medios son realmente representativas de la opinión pública en toda su diversidad. Es una pregunta válida. Recordemos que la encuesta encargada por la candidata de la derecha fue realizada por una firma estadounidense que subcontrató a Inbamer. Y según el análisis que se ha hecho de esta situación, se cree que Inbamer pudo haber realizado un trabajo más riguroso en esta ocasión,
precisamente porque su prestigio internacional estaba en juego. O sea que la presión de una firma internacional pudo haber llevado a Inbamer a realizar una encuesta más precisa sin el sesgo que se le acusa de tener en las encuestas que realiza para los medios colombianos. Esa es la teoría que se maneja. Y esto nos lleva a una reflexión importante sobre el poder que tienen los medios de comunicación para moldear la percepción pública. Si los medios constantemente presentan una imagen negativa de Petro, es lógico que esto influya en la opinión de la gente, especialmente de aquellos que no tienen acceso a otras fuentes de información. Es como si estuvieran creando una realidad paralela donde la popularidad de Petro se reduce a un pequeño grupo de personas, mientras que la mayoría del país lo rechaza. Exactamente. Y esto puede tener consecuencias políticas importantes, ya que puede desincentivar a la gente a apoyar a Petro o a su proyecto político, incluso si en el fondo están de acuerdo con sus ideas. Es un juego peligroso donde la información se convierte en un arma para manipular a la opinión pública. Así es. Y por eso es tan importante ser críticos con la información que recibimos, contrastarla con diferentes fuentes y no dejarnos llevar por la corriente dominante. Totalmente. Y volviendo a Petro, él mismo ha reconocido en su trino que no tiene el apoyo de las clases media y alta, pero que confía en la fuerza de su base social, especialmente en los jóvenes, las comunidades rurales y los sectores menos favorecidos. Es interesante porque Petro parece estar apostando a una estrategia de largo plazo donde la construcción de una base social sólida le permita consolidar su proyecto político, incluso si esto implica enfrentar la resistencia de los sectores más poderosos del país. Es una estrategia arriesgada, pero que podría dar frutos si logra conectar con las necesidades y aspiraciones de la mayoría de la población. Sin duda. Y aquí es donde la economía juega un papel fundamental. Si Petro logra demostrar que su gobierno puede generar bienestar para la mayoría de la gente, es probable que su popularidad aumente incluso entre aquellos que ahora lo critican. Pero para eso necesita contrarrestar la narrativa negativa que se ha construido en torno a su gestión económica. Exacto. Y ahí es donde la labor de periodistas como Víctor Grosso, que ha destacado los logros económicos del gobierno de Petro, se vuelve crucial. Es una batalla por la narrativa donde se enfrentan visiones opuestas sobre el presente y el futuro de Colombia. Y donde la verdad, como siempre, se encuentra en algún punto intermedio. En un punto que cada uno debe descubrir por sí mismo, analizando la información con ojo crítico y mente abierta. Exactamente. Y sin dejarse llevar por las emociones o los prejuicios. Totalmente de acuerdo. Ahora, si miramos hacia el futuro, ¿qué podemos esperar en términos del panorama político colombiano? Especialmente considerando las elecciones de 2026. Bueno, aunque Petro ha dicho que no buscará la reelección, esta encuesta filtrada sin duda abre un nuevo capítulo a la especulación política. Porque si bien él dice que no, la encuesta muestra que tendría un camino bastante despejado si decidiera lanzarse. Así es. Y de hecho de que la derecha haya ocultado la encuesta sugiere que están preocupados por el potencial de Petro. Quizás lo ven como una amenaza real a sus intereses. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué pasará en los próximos años? ¿Veremos a Petro ceder a la presión y buscar la reelección? ¿O se mantendrá firme en su decisión y apoyará a otro candidato de su movimiento? Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí podemos decir es que la política colombiana está más dinámica que nunca, que las elecciones de 2026 prometen ser un evento crucial para el futuro del país. Sin duda, esta encuesta, aunque inesperada, nos da mucho en qué pensar. Y no olvidemos el factor económico. Si Petro logra mantener una economía estable, y generar resultados tangibles para la población, su posición se fortalecería aún más. Totalmente. Un buen desempeño económico sumado a su base social sólida podrían inclinar la balanza a su favor. Incluso si decide no buscar la reelección. Podría allanar el camino para otro candidato de su movimiento, consolidando el cambio que ha iniciado. Precisamente. Y esto nos lleva a una reflexión final. Más allá de los resultados de esta encuesta en particular, lo que realmente importa es que como ciudadanos seamos críticos con la información que consumimos. Los medios de comunicación tienen un gran poder para moldear la percepción pública y no siempre reflejan la realidad en toda su complejidad. Totalmente de acuerdo. Investigar, contrastar información y formar nuestras propias opiniones es fundamental en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla. Así es. Y recordemos que la verdad, como siempre, suele estar en algún punto intermedio. Muy bien dicho. Y con esto, queridos oyentes, llegamos al final de este Deep Dive. Esperamos que este análisis les haya brindado una nueva perspectiva sobre la situación política en Colombia y el complejo panorama que se avecina. Los invitamos a seguir reflexionando sobre estos temas y a mantener una mirada crítica ante la información que reciben. Y por supuesto, no se olviden de seguirnos en Voces de Colombia en YouTube para más análisis en profundidad sobre la actualidad colombiana. Denle like al video, suscríbanse a nuestro canal y compartan este episodio con sus amigos. Hasta la próxima.